Yo entiendo que todos ganamos si todos nos paramos de un solo lado. Todos estamos negocia con él, ¿no? O sea, no ustedes todos acá, nosotros todos acá. O sea, pero ¿cuál es la razón Las para reglas son que para todos, todos vamos a ganar de esa forma. Así lo entiendo yo, porque el grupo somos todos. El grupo somos todos, porque eso nos pega tanto a ustedes como a nosotros. es que de acuerdo, hay un juego de palabras que nosotros estamos hablando y decía que si el grupo gana cuando la mayor parte de su grupo está en su lado, nosotros consideramos como otros este lado, nosotros por eso ganamos. Yo le voy a aclarar una cosa, es que hasta ahora no ha ganado nadie. Por si acaso eso les ayuda a solucionar el problema. Hay unos acá y otros. Tenemos esta línea que está dividiendo y cuando pase por el lado de esa línea, la línea está ahí, no me la vayan a quitar. La línea no se puede todos para allá, todos para acá y todos ganamos. Tienen que tomar una decisión ya. Tienen que tomar una decisión ya. Esto se vos inmorales. Vengan para acá. A este lado hay y allá no hay. ¿Lista la decisión? ¿Tomaron la decisión? Cuando piten no se pueden mover. Así que toman la decisión. Muy bien, ¿quién ganó? No, ganó el grupo del lado de allá. Muy bien, grupo del lado de allá. No, ganó el grupo que estaba. Ustedes estaban acá, ganó el grupo que estaba allá. Les voy a dar una última oportunidad. Vuelvan del lado de acá. Nosotros por acá y ganamos todo, porque la mayor cantidad de los cuando la mayor cantidad de personas del otro lado es un lado del campo. todos ustedes tienen que pasar acá y todos nosotros allá para que las que ganó la inmoralidad. Se supone que usted tiene un criterio ¿Cuánta gente que hay en este lado del salón estaba en el lado de allá? ¿Todos? ¿Aquí hay gente que estaba en el otro lado, en este lado del salón? No. Están del lado de allá. ¿Y allá? ¿Cuánta gente está aquí que era del lado de allá? ¿Alguien se quedó del otro lado de aquí? ¿Alguien se quedó del otro lado de allá? ¿No hicieron trampa? No hicieron trampa. Ante todo. ¿Pero no eras tú el que decía que la inmoralidad siempre gana? Ahora sí.
¿por qué, María? Quiero reconocerles una cosa. Es la primera vez que nos salen desgarradas. ¿De qué? Es la primera vez que al hacer este ejercicio no sale la gente con la ropa desgarrada. De jalarse, tocarse. ¿Sí? Te jaló solamente un gris, ¿cierto? Pero hemos terminado con ropa desgarrada. O sea, literalmente. No sé. Su grupo gana, la cantidad de personas del grupo esté en su lado del salón, porque si no diría en el otro lado del salón. ¿Sí? Bien. Alguien me preguntaba tu nombre. Vilma se acercó y me decía, ¿pero quién dijo que un lado era el moral y el otro el inmoral? ¿Quién? ¿Quién dijo? Alguien lo dijo por acá. Alguien lo dijo por acá, yo dije en voz alta, los inmorales, a este grupo no le va a gustar que lo llamen así. Y así se quedó. Y así se quedó. Pecadores, mire, además, ustedes, ¿qué era lo que decían del cuando yo hablé del prejuicio, ustedes dijeron, no. ¿Y no actuamos en función del prejuicio? Claro, pues ahí se nos nota. Porque se volvían inmorales. Vamos a ver, inmorales. ¿Cierto? ¿Señor? Fuimos más arriesgados. ¿Por qué? Tomamos acción. Sí. Bien. ¿Cuáles fueron sus prioridades? Eso. ¿Fue a buscar que todos ganaran? No, de verdad. Ganar. Pero asumieron además que si su grupo gana el otro, pierde. Necesariamente. Esa fue la prioridad, ganar. ¿Y cómo tomaron las decisiones? En consenso. Eso no es cierto. Yo veía gente parada haciendo visita al lado de la maquinita del agua. Había gente allá haciendo visita desvinculada, ajeno al ejercicio. ¿Hubo consenso? ¿Hubo diálogo? Entonces, ¿qué construimos? ¿Qué construimos? Porque construimos algo, pero ¿qué construimos? Un poquito de desorden, un poquito de caos. ¿Señor? ¿Todo por el qué? Todo por el pito, la responsabilidad es mía. No nos sentíamos informados, confusión tal vez, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos mirando el asunto de lo cotidiano. Y ahora sí vamos mirando el asunto de la ética en el hacer. Todos nos sentimos éticos, ¿cierto? Pero en el momento de ponerlo a prueba, lo hacemos tanto. Somos tan conscientes de lo que estamos haciendo, somos tan conscientes de lo que estamos construyendo. Les decía al principio, sí, les valoro que no se mechonearon, ¿verdad? Porque vieran las fotos, yo tengo unas fotos buenísimas, unas mechoneadas geniales, jaloneadas. Señora, aprovechan para sacarse el clavo, aprovechan para darse duro, ¿sí? Eso nos habla de un nivel diferente en nuestro comportamiento, ¿verdad? Pero el comportamiento siempre puede ir un poquito más allá. Generalmente, cuando
Tenemos cosas que impliquen competencia, y el trabajo implica competencia, porque implica que yo pueda ascender, por ejemplo, porque implica que yo pueda hacerme visible, porque implica algo que tú deseas al principio y es ser, estar como en el tope de la circunstancia, ¿verdad? Y en el tope no hay espacio para tanta gente. Luego el trabajo es una situación de competencia necesariamente. Cuando asumimos esa competencia, generalmente generalmente asumimos que alguien gana y alguien pierde, y no necesariamente el hecho de que yo gane implica que tú puedas perder. Pero entonces asumimos además dos posibilidades: uno la reacción y otro la reflexión. El comportamiento a la luz de la reflexión ética no implica la reacción, implica la reflexión. Si vuelvo al primer ejemplo de la vida de alguien, implica que yo debo cuidarme para no hacer algo que yo sé que haría de manera inadecuada. Y no puedo ponerme en esa circunstancia porque sé que probablemente me voy a equivocar o voy a terminar dañando a alguna persona. Cuando uno toma esas decisiones y las convierte en un hábito, la palabra ética, la palabra moral, arrancan etimológicamente de la costumbre. Cuando yo lo vuelvo costumbre, más fácilmente pues, tendré ese comportamiento de manera cotidiana. Si yo cotidianamente acostumbro a llegar con esta cara a trabajar, además de provocar que algunos de ustedes miren igual que yo, porque eso se contagia, en un efecto camaleón, ¿cierto? Pues más difícilmente yo sonreiré. Y esto es lo que la gente termina traduciendo en la actitud de esa persona. Pero entonces yo generalmente les diré: es que yo soy así. Y ¿ok? No, es una persona que dice, ¿no? Y ese será mi hábito. Que ese sea mi hábito hoy no quiere decir que tenga que ser mi hábito siempre, ¿cierto? Yo puedo empezar a desestructurar un poco de ese hábito que yo tengo, pero también pasa al contrario. La primera vez que yo le pego a mi pareja, la segunda es mucho más fácil, la tercera mucho más fácil, y a la siguiente yo ya estoy acostumbrada. Ni siquiera aporte, es una manera de solucionar los problemas. Y hago un paréntesis aquí: los hombres también son maltratados, ¿no? Generalmente. Ay, sí, qué pesado. El caballero la sacude. Después de que la dama lo ha bofeteado, ¿cierto? Yo primero te cacheteo y luego tú me sacudes. Cuando me sacudes, a mí me dejas el morado y yo digo: estoy con madre y mucho conmigo lo que me hizo. Pero yo ahora qué. A veces, eso no es una excusa, ¿verdad? Eso no es una excusa. Igual si yo te golpeo tampoco te da derecho a golpearme. ¿Qué es lo que quiero decir? Que se nos vuelve un hábito y esa se vuelve nuestra manera de solucionar problemas, ¿sí? Algo de lo que pasó acá, no me responden. Algo de lo que pasó acá, ¿es un hábito en ustedes? No me contestan. Ya me contestaron. ¿Cómo que qué fue lo que pasó? Que no se pusieron de acuerdo, que se demoraron, que alguien jaló, ignoramos, que no nos escuchamos, que nos paramos de ladito. Sí, que no nos vinculamos, eso fue lo que nos pasó. Luego, esta reflexión que nos permite la ética y el estarnos preguntando por este tipo de cosas, y por eso es que las organizaciones lo están haciendo cada vez más. Claro, también porque toca, porque legalmente les toca, ¿verdad? Pero toca legalmente porque en últimas estamos viendo, o se está viendo que la discusión sobre este tipo de cosas hace necesariamente que las organizaciones se vuelvan mucho más éticas. En espacios donde no hay discusión sobre este tipo de temas,
hay muchos más comportamientos que lesionan a las personas. En los espacios donde hay discusión ética se empieza a ser mucho más cuidadoso de las cosas. Entonces, en esos espacios donde hemos reflexionado y donde hemos hablado, por ejemplo, del respeto y donde hemos discutido de alguna manera que a alguien le gusta que le griten, ¿a alguien no le gusta que le griten en particular? A todos no, hay gente que no le importa. Yo odio que me griten. Muy bien. ¿Tu nombre me lo recuerdas? Blanca. Entonces yo llego y le digo a Blanca Ruda, a ver qué quita de ahí. Y ahí, ¿qué estamos construyendo? Resistencia, violencia, agresividad. De aquí a la mechoneada estamos de un cacho, ¿cierto? Estamos de un pedacito, porque se nos puede convertir en algo. Pero si yo lo hago sabiendo que a ti no te gusta, ¿qué pasará más fácilmente? Cuando yo le digo, oiga, que se quite de ahí, ¿qué hará el resto de la gente? Uy. Uno empieza a hacer regulación social. Alguien por allá valiente unos meses después levantará la mano y le dirá, oiga Cecilia, no le grite a Blanca, que a Blanca no le gusta, pero además eso no suena bonito, ¿cierto? En principio lo que haremos será pero en un lugar donde no hay discusión ética, ¿qué es lo que pasa? Uno baja la cara. Uno le da como vergüenza, pero uno no hace absolutamente nada. Por eso la discusión sobre este tipo de cosas nos permite un marco para tomar decisiones libres. La ética, dice Fernando Savater, nos hace libres. Nos hace libres porque nos hace responsables de nuestras decisiones. Luego, si yo te grito, no es porque yo estaba mal genio. Si yo te grito, no es porque he tenido un mal día. Si yo te grito, no es porque estás sentada en el asiento que no te toca. Si yo te grito, es porque alguien lo dijo hace rato, que me dio la gana. Puedo tener millones de excusas detrás de eso, pero lo hice y fue mi elección. ¿Cuál es el asunto? Que yo puedo, cuando yo me hago responsable de esa decisión, la cosa se me vuelve un poquito complicada, porque entonces yo decidí lastimarla, yo decidí tratarla mal, yo decidí generarle un malestar a ella y a todos los que están alrededor, porque díganme si no que cuando uno grita a alguien, a los demás también les parece un poco raro, ¿verdad? Pero es mi decisión. Entonces después de hoy yo no sé qué pasará con el que grite, ¿cierto? Pero probablemente si alguien llega gritando, los otros haremos algo, esperaríamos yo. O por lo menos no se haga el loco, porque uno se queda mirando uno a ver qué es lo que está pasando, no en función de chismes, sino en función de regulación de ese comportamiento, de mediar ese comportamiento, ¿verdad? Hay otro elemento aquí, es fuerza o diálogo. La fuerza del convencer, la fuerza del dialogar, la fuerza del manipular. ¿Por qué terminaron pasándose a este lado del salón? ¿Por qué? Tú decías, ¿qué decías cuando te estabas pasando? Mientras te estabas pasando, la vez que todos se pasaron para este lado. ¿Sí, tú? Que por qué nos habíamos dejado convencer que fue de lado. ¿Tu nombre es? Mauricio. Mauricio decía, no, ni idea, usted dijo porque se dejó convencer, pero con la pregunta en la cabeza se pasó. ¿Qué te pasaste con la pregunta en la cabeza? Ese lado no era el inmoral, ese lado era el lado de allá. ¿Por qué te pasaste con la pregunta en la cabeza? Mejor de quedarme solo acá. Gracias. Porque yo como me quedo solo aquí, si yo me quedo solo acá, ¿qué van a decir los demás? ¿Cierto? ¡Qué oso! ¿Quién se quedó de ese lado del salón y dijo, no, yo no me paso, una mujer? Ustedes dos, ¿cierto? ¿Cómo las miraron?
Señora, me dijeron rebelde y ella hace así. Creo que es conmigo. Me parece. Yo sí participo. Te dijo rebelde. Julián te dijo. Juliana. Ah, Juliana. Juliana, perdón, era de internet. Así es. Juliana, dijiste rebelde. ¿Por qué? Porque no hacía caso. ¿Y quién decidió que eso era lo que estaba bien? Todos aquí presentes lo decidió. Pues yo creo que todos como que salimos por ensayo y error. Yo tampoco creía que eso. Pero ensayemos a ver si de pronto funciona. Los de allá no se movían y mire la emoción que uno le da, pero usted no se mueve. Tú lo dijiste al principio, pasémonos para allá y los otros para acá. ¿Y qué pasó con los otros que dijiste? ¿Por qué te ignoraron? No, la tercera Pero hicimos como 7 ensayos. Pero cuando nos dijeron perdieron, cuando nos pasamos, ya debemos hacer prueba Mariana. Y nos pasamos y dijeron, pero perdieron. Pero ya hemos entendido que nos va a pasar a todos. Porque no hay una autoridad. Señora, Porque no hay autoridad. Porque ninguno escuchábamos y no hubo liderazgo. Yo preguntaba, ¿pero quién es aquí? ¿Qué aporta el liderazgo? para la moral, para nuestras decisiones morales, necesitamos un líder. ¿Es individual? Si fuera individual, no estaríamos hablando. Hay tantos morales como personas, pero resulta que ustedes trabajan acá. Luego nos toca regular nuestro comportamiento acá. Señores, estar aquí es una decisión. No. Luego yo tendría que decir, si yo no me acojo al código, me tocaría irme. Eso sería lo coherente, ¿cierto? Como cuando los niños están en el colegio y le dicen, aquí no puede venir con banditas rojas en la cabeza. Libre derecho de la expresión dice que el niño se puede venir con bandita del color que quiera, no en este colegio no. Bandita roja no. No le gusta. O lo teman o se va. ¿Por qué desde esa rigidez? Porque como estamos en consenso, pues nos toca regularnos en función del consenso. ¿Ustedes han oído eso que dice que uno no hace a los otros lo que no le gusta que le hagan a uno? Entonces yo les puedo decir, mira, mi familia es de Santander, cosa que es cierta. Entonces en mi casa hablamos un poquito duro, cosa que también es cierta. Y además hablamos de usted, ¿sí? O sea, cuando uno lo tutean, uno está diciendo más o menos, no me insulte, mi hijo, que aquí es usted. Entonces a mí no me importa que me griten. Como a mí no me importa que me griten, pues yo grito. Y se le aguanta, mija, porque mi familia es de Santander, de malas. ¿Sí o no? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Entonces, si tú vas a Santander, te aguantas que todos te gritemos. El asunto no es tan sencillo, ¿vieron? El asunto no es de poner una única regla para todo, ¿sí? El respeto tiene unas bases, pero culturalmente determinadas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Saben lo que es la burka, verdad? La burka. Ese donde solamente tienen una rejillita para verse ¿okay? O el chador, o bueno, cualquier cosa de esas que me cubre. ¿Okay? En Francia no lo dejan usar, porque todas las mujeres tienen derecho a mostrarse, pero si yo no quiero, no es una falta de respeto conmigo que quiero llevar mi cabeza tapada. No le estoy haciendo daño a nadie, pero al otro le desespera verme con la cara tapada. Eso es problema del otro, ¿cierto? Claro, pero a mí sí me gusta. Entonces, ahí es donde entra esa discusión
Entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Ven por qué hablamos de dilemas? ¿Permitimos o no lo permitimos? ¿Sí? Para eso nos toca hablar y por eso nos toca construir en consenso. ¿Sí? La moral, dice la gente, es una cuestión suya. Viene de casa. Y a mí en casa me enseñaron a gritar. ¿Me quedo gritando toda la vida? Y si entro a trabajar acá, ¿qué va a pasar con esos gritos que yo doy? Depende del cargo. No, porque hay ocasiones en las que sí, depende del cargo que uno. Pues hay cargos a los que se les permite gritar. Más que la grosería ya es otra cosa. Y ahí implica que nosotros nos pongamos de acuerdo en qué es agredir, en qué es respetar y en qué es irrespetar. Por eso la importancia de poderlo discutir. La reflexión ética, ustedes de alguna manera lo explicaban, no es cuestión de fuerza, es cuestión de convicción. Convicción es que yo realmente crea en eso. Y para creerlo, no basta que me digan, venga, pásese de este lado. Necesito razones para pasarme de este lado, necesito que me ayuden a convencer. Y para oír lo que tú decías, necesito estar en disponibilidad, o en disposición más bien de escucharte, porque había gente hablando de la que nunca le pusieron cuidado. Lamento decirte que nadie te puso atención. A ti, Mariana, tocó esperarte hasta la séptima para ponerte atención. Es cuestión de reflexión. Es cuestión de darle vueltas a la cosa, de análisis. El análisis es de sacar las partes de las cosas y mirarlo fraccionado. Síntesis, que es volverlo a ver en conjunto, pero sobre todo de discusión. ¿Qué es discutir? ¿Qué es discutir? Preguntar, hablar sobre el tema. Discutir es mirar las cosas desde diferentes perspectivas. Eso es discutir. A la pobre palabra la hemos tratado mal, y entonces una discusión se nos transformó en una pelea. Y discutir no es pelear, discutir es mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Entonces, esas perspectivas diferentes implican que tenemos diferentes éticas y diferentes morales. Vamos a mirar entonces un poquito estos cuatro conceptos. ¿Qué dijimos que era la ética? Lo que pensamos de lo moral. Entonces lo moral es... Vamos a mandar la bolsita para que lo puedas guardar, María. Tú también la necesitas, me la devuelves. Lo reclamas en la salida. ¿Alguien más la necesita otra vez? ¿No? ¿Alguien se acerca a la bolsa? Todos son de esto. Y entonces la moral es... de la costumbre, la conciencia. ¿Y la costumbre? Los hábitos. ¿Y los códigos? La ética implica que nos volvamos un poquito como el miquito que está allí. Reflexionemos sobre esas decisiones que nosotros tomamos para adquirir el hábito de tomar decisiones justas. ¿Okay? ¿Qué dilemas se nos pueden presentar en nuestra cotidianidad donde tengamos que tomar decisiones justas? Por ejemplo, tengo jefes acá. ¿Alguien coordina algún área? ¿Puedo saber quiénes son? ¿Haz una mano? Supongamos que tu nombre es Ana María. Con Ana María trabajan tres personas. Que son tres personas que no trabajan con Ana María, por favor, pero vamos a hacer de cuenta que trabajan con Ana María. Una, que es Mireya, Adriana
Adriana y Amparo. Bien, Adriana llega tarde. Ana María, sistemáticamente esta mujer llega tarde. ¿A qué horas entran ustedes? A las 8 de la mañana. 8:15, 8:30, 8:45, casi 9, pero ella siempre llega preocupada. Siempre llega, ay, mira, no me acuerdo esto. Sí, pero sistemáticamente llega. Esa es Adriana. ¿Quién más dijo que trabajaba contigo? Mireya y Amparo. Amparo es de un intenso. Yo le atiendo y eso que no conozco a la gente. Entonces ella suele llegar 5 minutos para las 8. ¿Ok? Mira ya llega. De vez en cuando. De vez en cuando llega más temprano. ¿Ok? Bien. Pero hay que entregar un trabajo puntualmente. Marta, quien es muy intensa, llega muy temprano, está colgada en el trabajo. Amparo es intensa, pero ella está colgada en el trabajo. Y Adriana, que siempre llega tarde, tiene el trabajo a la hora que tiene que tener. Mireya se da cuenta que esta mujer llega tarde y te lo comento. Mira, es insoportable trabajar con Adriana, porque uno necesita a alguien y le toca esperarse hasta las 9 para que esta vieja entregue algo. ¿Sí? Entonces es temas. Sencillo. ¿Tú qué haces? Decisión justa. ¿Está complejo? No, eso está sencillo. ¿Quiénes están del lado de Adriana? Mire, 2, 3. Bien, Adriana. ¿Y del lado de Amparo? Uy, Amparo, estás grave. No tienes ni uno. ¿Del lado? ¿De la qué? ¿Quién considera que Mireya es una zapa? Que por favor no seas tan Entonces yo soy eso. Porque eres zapa. Claro. Pues es que eso es un problema de Adriana, si llega tarde, se aparece. No, le acabo de decir que es usted responsable. ¿Soy sapo por qué? ¿Dónde estamos escuchando? Pues yo sería sapo porque yo veo que cuando ella llega a la que no hace la tarea. Es que cuando tú la necesitas, esta mujer hace la tarea, pero tú la necesitas y no está. Necesitas un gato, lo tiene ella y no está. Por eso, porque me perjudica. Si ya no me... Tu demora me perjudica. Tengo que ser sapo porque ella me está afectando a lo que yo tengo que hacer. Y entonces después me van a decir, es que me dan eso la tarea porque... Si no puedo, tengo que ser el personaje. Pues claro. Me parece que Mireya es una zapa. Tiene razón porque posiblemente la pero hablaría con Adriana, trataría de negociar cuál es el motivo por el que está llegando tarde. Al menos dijimos. ¿Estás llegando tarde por qué? No te gusta cómo educar. Porque no me toca llevar. No estuvo mal educar. Tenemos que hablar Pero ella tiene el trabajo hecho. tenemos que llegar a una hora. No puede quedar a las 8:20. Tiene el trabajo para llegar a las 8:20. Señora, las normas, que las normas hay que cumplirlas. Señora, y por allí te veo cómo no levantada el señor. Señora. No, pero ella por más de que tenga el trabajo al día, ella no trabaja sola. O sea, ella trabaja con otra gente que también depende y necesita de su apoyo. Y por eso es que tenemos trabajo de una hora, todos. Ya te doy la palabra para que te defiendas, señora. Con referente a...
Señor, te escucho. Con referente a la que llega tarde, pues mi modo de pensar. Adriana, se llama ella. De Adriana. Es Que conste que es un ejemplo, ¿no? No van a estar revisando a qué hora llega Adriana. Igualmente es una dependencia, ¿cierto? Es un trabajo en equipo. ¿Qué pasa? Si ella está siendo eficiente, no tiene por qué ella ponerse a, pues digamos, a lambonear a la persona, pero necesita igualmente su apoyo. ¿Qué pasa? Igualmente le está respondiendo a su jefe, te está siendo muy eficiente. ¿Dónde está Entonces el deberían ponerse ahí. Antes de darle la palabra a Adriana, norma versus responsabilidad. Ambas están incumpliendo las normas. Norma o responsabilidad, ¿qué le doy más peso? Ambas tienen Ahí el dilema. El dilema es una circunstancia donde dos valores están enfrentados, ¿sí? Y yo tengo que tomar una decisión. ¿Qué valor va a primar aquí? Antes de que hables, Adriana, yo les voy a dar varias posibilidades. Entonces, Ana María regaña a Adriana. Entonces la gente va a decir, uy, qué injusto. Mira, Adriana, pobrecita, ya tiene el trabajo listo. Y otros van a decir, sí. Ya era hora de que lo hiciera. O Ana María regaña a Amparo. Entonces, regaña a Amparo. Regaña a Amparo. Y entonces va a pasar lo mismo. Alguna gente va a decir, y hay otro que va a decir, eso, pero yo no lo voy a decir. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Qué dijo? No, o regaña a Mireya y le dice, como dicen a veces los papás, no seas zapa, mija, deje a su hermano que haga lo que quiera, hágalo usted, ¿cierto? Y entonces uno va a decir, sea como sea, vas a salir perdiendo. Eres una jefa injusta. ¿No? Adrián. Primero, para mí, al lugar de decirme, no puedes llegar tarde porque estás las normas de ya no de. Porque aquí también tenemos una vaina que finalmente ya la gente es, para mí, la llamada a hacer respetar las normas. Sí. Pero llamar la atención no es sinónimo de gritar o de ser injusto, es simplemente llamar la atención. Entonces no es que salga perdiendo, o sea, yo puedo hacer el trabajo excelente pero estoy llegando tarde. Yo te voy a dar una perspectiva distinta para el asunto del sapo, ¿cierto? Señor, o sea, mire, en este ejemplo, ¿cierto? O sea, mire, si mi trabajo depende de que tú estés temprano y mi trabajo y mi dato depende de que tú lo saques, ¿sí? Pues probablemente yo voy a hablar primero contigo. Pero como la mayoría de los casos no nos gusta que nos digan que estamos haciendo mal, uno seguramente hará esto. Sea con todo el comportamiento o no sea así, probablemente no le vamos a poner cuidado a lo que el otro nos está diciendo y nos vamos a ir molestos, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con esa persona? En últimas, a veces, y eso depende de la buena intención que tú tengas, el decir lo que pasa no es ser sapo. El decir lo que pasa es hacer evidente algo, que no me digan que no se discuten los corrillos. En los corrillos, que no es de rumor. Usted ve, esta vieja, mire, ya viene otra vez. Y todo el mundo lo habla y la gente lo discute, pero nadie le pone el cascabel al gato para no volverse sapo. Es distinto como yo lo diga. Ahí está la intención. Es diferente que yo te diga, mira, estoy atrasada, Adriana no llega con el trabajo, hay un dato del que yo dependo siempre temprano y no lo logro. A que yo te diga, Ana María, perdón. Hay alguien que se llama hay varias contrarias. Mira, Ana María, tú has visto a Adriana, ¿no? El trabajo de ella, sí, mejor dicho, yo le quiero contar. Ella termina rápido, pero uno nunca sabe por qué. Entonces, no es que tenga algo por ahí en el
Como hay diferentes éticas, ¿por qué no podemos hablar de una ética universal? Porque es una reflexión sobre el comportamiento. Algunos reflexionan más y otros reflexionan menos. Entre más reflexionamos, más encontramos cosas que no deberíamos hacer. Entre menos reflexionamos, más nos parece que hay cosas que se deberían hacer. Les pongo otro ejemplo. Permítanme un segundito. Marta. Me participé, Marta. Marta de vuelta. Uy, Marta. Participa en el evento. Salimos del salón y ese billete queda ahí. Ahí lo va a encontrar. Pregunta de quién es este billete. Marta preguntaría, ¿a alguien se le cayó este billete? Y así, que a ella. Ella dice que a ella. Sí, pero yo no sabe lo sé. Lo he. ¿Por qué? Estamos en una sala de cine. No conoces a nadie. Pues a la persona con la que tú vas. No encuentras el ¿dónde está la diferencia? No es tuyo. Pero no es tuyo. Te cae un bulto, pero no es tuyo. Baila. ¿Qué importa? No es tuyo. Pero no es tuyo. A ver. Dilema. ¿Cierto? Aquí se llama robo y allá afuera se llama ser vivo. O sea, usted conoce al personaje, es un ladrón, y si no lo conoce, usted no es ladrón. Pero no es suyo. No, no lo viste. Yo lo recuerdo mucho. No sé. Qué buena. Pero no es mío. ¿Qué te vas a comprar con esto? Y si el que lo votó, esta es la comida de sus hijos durante 3 semanas. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes de alguien? ¿Qué pensarían ustedes de alguien en este salón, de los que está acá, que ve el billete, lo coge y se lo va? Traducción. Choro. Traducción. Pero si lo hacen ustedes así, es de verdad. ¿Quién es este billete y le sacan 50 personas? ¿Cuál es el dilema? ¿Ven por qué hay éticas? ¿Cuál es el dilema? ¿Cuál es el dilema? Es que dice uno, ¿a quién se lo entrego? Si 20 personas me dicen de quién es este billete y me salen 20 dueños. El asunto es que yo lo entregue o que no me lo creo. Yo que dije, no era ladrón. Tú no lo coges, tú lo dejas ahí. Entonces tú llegas el lunes y cuentas la historia y te van a decir. Fueron las cosas de una me interesa. No había nadie en su momento. No iba a salir. Pero sí después vi a una familia que estaba ahí, que estaban pues, serían pobres y les di un billete. O sea, yo se lo regalé el billete a ellos. ¿Qué quiero demostrarles con este ejemplo? Estamos hablando de diferentes éticas, estamos hablando de diferentes niveles de reacción. Miren cómo fácilmente le ponemos el título de ladrón a unos, ¿cierto? Porque cuando nosotros lo hacemos en otro ambiente,
Eso tiene una connotación completamente distinta. ¿Sí? Ya no es suertudo. ¿Recuerdan la carta del presidente de Bancolombia con las neveras? Sí. Entonces uno dice, uy, de buenas, mire, nevera 400.000 pesos, vaya 4 millones de pesos. El señor escribió una carta diciendo, me duele en el alma que la gente que trabaja en el banco haya aprovechado un error. ¿Sí? Legalmente no está mal, realmente. Pero no puede decir usted, compre 4, compre 5, compre 6 y venda las salud. Es más, ni siquiera las venda a los 4 millones, venda a los 3 millones, ya le sacó plata por montón y está haciendo un favor, la está vendiendo más barata. Por eso necesitamos esta discusión, para que nosotros podamos empezar a ver si sí o si no. Y los invito a una frase que un amigo mío muy querido y colega mío decía, entre la escucha y la sospecha, con uno mismo. Sospeche de usted entre la escucha y la sospecha. Sospeche de su intención, sospeche de por qué lo hace, sospeche de para qué lo hace. En alguna ocasión me pasó, yo estaba pagando una pijama, llegué a la casa, una pijama para mi papá, llegué a la casa, revisé cuentas y me di cuenta que no me la habían cobrado. Me fui y me devolví donde la señorita y le dije, usted pasó mal la cuenta. La señorita me vació, yo la dejé y me vaciar. Después de que me vació le digo, no, es que no la cobró. Me dijo, ¿y usted por qué vino? Yo le dije, porque me da pena que usted le regale la pijama a mi papá. ¿Cierto? ¿Señor? Pero tiene como comprobar. Sospecho. Entre la escucha y la sospecha. ¿Cierto? Pero usted igual me puede preguntar, si la pijama no hubiera sido para su papá, ¿usted la hubiera quedado? Y yo tendría que decirle, tal vez lo habría pensado, porque ya no era un regalo que yo iba a dar con la plata de otra persona. Igual usted me puede preguntar, ¿y usted si hubiera regresado si el almacén hubiera quedado a 4 horas de distancia? ¿O usted hubiera dicho de malas, si ella no es consciente de su labor, que asuma las consecuencias, mijita, porque ¿quién la manda? Toca pagarla ya, ¿sí? Porque es que perfecto no somos. ¿Sí? Pero cuando nos lo empezamos a preguntar, empezamos a ser un poquito más cuidadosos. En las empresas, entre más trabajo se hace en gestión ética, más problemas hay. Claro, porque uno empieza a ser mucho más minucioso de lo que está pasando. En el pasado ejemplo puse a un jefe a decidir, ¿cierto? Pero igual podríamos poner a cualquier compañero a decir, tú tendrías una decisión en ese caso, ¿cuento o no cuento? Porque si yo cuento, me quedo como se quedaba Mauricio. Yo aquí solo como un hongo delatando a la gente. Delatando. Miren las palabras que a veces uno pone y ese rótulo que pone también es. Claro, el rótulo te marca y ya, pero no la moral es una construcción sobre lo que es válido. ¿Sí? Entonces ya yo sé que es válido que ustedes no se lleven el billete o echar ojo cuando vaya al cine, por si acaso ustedes están por ahí. Yo cuido las cosas. No, digo, por si acaso. Se me cae algo o alguna cosa. ¿Cierto? Ya eso no suena tan bonito, ¿verdad? Uno ya suena a avisar que nos está quitando el ladrón. Yo no sé, yo no le voy a poner rótulo a ese comportamiento. El asunto es, moralmente es la construcción de lo que es válido para nosotros. Lo que es válido para ustedes, ¿qué es? ¿Qué es válido en el comportamiento antiinventer? Yo pensaría que aquí el respeto es clave. ¿Sí? Me dio la impresión, por lo que les digo, no soy mechonear. ¿Sí? No, por lo de la mechonear. Son normas que son aceptadas socialmente, luego son relativas. Son relativas a lo que nosotros hayamos consensuado. Y uno puede elegir estar dentro de ellas o puede elegir no estar dentro de esa decisión de qué es lo que nosotros vamos a hacer.
Desde esa perspectiva, díganme ustedes 3 cosas que no son válidas por convicción, porque está socialmente aceptado, no porque toca. Porque tú decías algo bien importante y es, una cosa es que me digan que es por la norma, pero una norma sin sentido no tiene lógica de ser cumplida. Si usted va sola a las 2 de la mañana, un semáforo en rojo, y hay un par de perencejos parados al lado del semáforo y usted dice me pueden robar, pues ¿qué es lo lógico? Frene, mamita, porque la robo. O siga derecho, ¿cierto? Porque la norma es ahora, con esas condiciones, no tiene sentido, ¿sí? La norma la estipulamos en función del sentido que pueda tener, ¿no? Entonces, ¿cuáles son 3 cosas que son válidas para nosotros, construidas socialmente? Llegar temprano, ser puntuales. Sí, la reunión la empezamos puntual, solamente 15 minutos después. ¿Qué otro? El respeto y la honestidad. Esos son valores. ¿Cuáles son las conductas? El respeto. Nos escuchamos. No lo vidia mucho, pero puede ser que porque estábamos todos en el mismo momento, ¿verdad? ¿Y el otro? Dijimos honestidad. Ustedes dejan sus cosas, usted trae su manzanita y la dejan encima de su escritorio y la manzanita ahí está, ¿cierto? El bolso está abierto encima y está ahí chingando el bolso. La billetera está ahí, el celular lo deja en el baño, yo lo dejo que se vaya como el baño. ¿Cierto, Marta? Dejamos la argolla en el baño. Sí, no sé qué. Dejas la argolla en el baño. Porque apareció un reloj. Jimena me la encontró. El reloj. ¿Sí? Bien. ¿Alguien nos puso no se robe el anillo que su compañera deja en el baño? No es necesario, ¿verdad, señor? No le quedaba bueno y después que si lo devolviste porque no estaba, no te quedaba bueno. El hecho de que sea relativa no quiere decir que no sea consensual. Si nosotros nos ponemos de acuerdo, la cumplimos. Aunque puede que fuera de este ámbito, ya no lo hagamos. La costumbre es un hábito que nos ahorra esfuerzo. Si nosotros nos acostumbramos a ser respetuosos del otro, pues ya no nos va a costar esfuerzo, ¿sí? Nos quita tiempo de tener que decidir, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que lo hago? ¿Será que no lo hago? Y en ese esfuerzo, pues necesitamos igual un poco los modelos, un poco el aprendizaje que podemos tener en esas circunstancias. Y es también una decisión nuestra de si lo asumimos o de si decidimos no asumirlo. Por eso la foto es como un par de caminos. Usted está parado en la mitad. ¿Para dónde quiere agarrar? Es tu decisión ese hábito. Es tu decisión el que lo puedas transformar si así lo quieres. Es tu decisión quedarte con el billete. No es decisión de las consecuencias, ni de las circunstancias, ni de la presión. Es tu decisión. La presión se la creó a un chino de 10 años. La presión, aunque la de 15, todavía no aguanta. Pero la decisión de pasarse uno preguntándose yo por qué no estoy pasando, esa es mi decisión. Porque yo decido que el otro no decide. Y entonces ahí lo estoy permitiendo. Y esa decisión implica también permitir que a veces yo decido no decidir. Y cuando yo decido no decidir, permito que el otro decida por mí. Exactamente. Y esa también puede ser su decisión. ¿Señor? Si nosotros lo decidimos entre nosotros, se vuelve válido, porque lo válido es consensuado. Pegadito a la costumbre está la palabra virtud. Algo que es una virtud es un hábito que nos ayuda a tomar decisiones justas. Por eso hay gente virtuosa que toma muchas decisiones justas. Pero para tomar decisiones justas hay que entrenarse en el arte de estar decidiendo. Entonces, desde esa perspectiva, yo pensaría que la única que tiene que tomar la decisión en este caso no es la gente.
porque ahí te botamos a ti la pelota como única que tienes la capacidad de decidir porque tienes un cargo X, ¿cierto? Pero en últimas todos tendríamos la posibilidad de regular nuestro comportamiento y el comportamiento del otro en función de que estamos construyendo entre todos. No estamos dejándole a uno solo que a construir. Y por último tenemos los códigos. En Colombia los llamamos códigos de ética. Digamos que realmente deberían llamarse códigos de comportamiento, porque como la ética es una reflexión, pues uno no tiene un código de reflexión. ¿Sí? Uno tiene un código que nos dice como cuáles son nuestros lineamientos, y desde esa perspectiva son una declaración de intenciones. ¿Cuáles son nuestras intenciones? Que vamos a tratar, en la medida de lo posible, de seguir estos lineamientos que nosotros tenemos acá para construir una sociedad pues que sea mucho más armónica de lo que podríamos estar construyendo en otro momento o siguiendo unos lineamientos diferentes. Por eso es que es necesario que hablemos. Entonces yo vengo hoy con una invitación muy especial y es a que generen esos espacios, ya sea formales o informales, donde ustedes puedan hablar de ese tipo de cosas. ¿Usted qué haría? Pero que el que diga, oiga, yo me llevaría el billete, no le vamos a decir, uy, usted sí es mucho ladrón, ¿no? Porque si vamos a discutir con el otro, o sea, mirar las cosas desde diferente perspectiva, y de una vez lo vamos a vaciar por pensar como piensa, pues no vamos a poder construir una perspectiva distinta, ¿sí? El asunto se trata de poderlo hablar y desde esa perspectiva poder mirar cómo nos movemos un poquito hacia los grises casi blancos, moviéndonos desde los grises casi negros. Alguna vez yo creo que todos hemos estado en el casi negro, o en el negro negro. Y la idea es movernos un poquito en esa posibilidad de compartir con el otro, para que podamos crear organizaciones con una mayor moral, es decir, con un mayor comportamiento de justicia y con un mayor comportamiento de cuidado por la otra persona. Luego entonces viene la pregunta de qué es la sociedad que quisiéramos construir. Si ese principito amarrado allá como está con cintas somos nosotros, ¿qué cintas le quisiéramos quitar para que fuera libre? Y esas todas estarían representadas por qué tipo de cosas, que es importante para ustedes construir. Ya me dijeron que no haya gritos. ¿Qué más? Que uno pueda decir lo que piensa. O sea, que Mireya pueda decir que ya no está de acuerdo con que Adriana llegue tarde. Y no le vamos a decir, la pone sal de aquí. Usted, ¿por qué no llega usted también tarde y deja de sufrir? ¿O no? Eso debe ser que alguna vez lo has escuchado por ahí en algún lugar. ¿Qué otra cosa? ¿No más? ¿Eso es todo lo que necesitamos? Que no te hagan lo que no quieres que te hagan. No hacer lo que no quieres que te hagan. Yo te diría que no hacer lo que tú no quieres que te hagan. No lo que yo no quiero que me hagan. Sí. Yo no te hago a ti lo que tú no quieres que yo te haga, no lo que yo quisiera que no me hicieran a mí, porque mi criterio puede ser diferente del tuyo. Eso que quisiéramos construir, por ejemplo, tendría que ver con la humanidad. ¿Qué es ser humano? ¿Cualquiera es ser humano? No. Fernando Sabater también nos dice, el mango sale, nace mango, toda la vida ha sido mango. Pero los seres humanos nos construimos en la interacción con las otras personas. Si usted deja a un chiquito criado por lobos, difícilmente ese chiquito desarrollará todo lo que implica ser un ser humano. Luego, el ser humano implica, o el cuidado por la humanización de las personas, implica algo que usted decía, escucharlo, atenderlo, prestarle cuidado,
no a la tercera, a la primera. Y decirle, bueno, ok, no me interesa mucho, pero si hay un teléfono, yo necesito la bolsa. Están hablando acá de FIG. Queremos construir en libertad. Libertad es decide y asume las consecuencias de esas decisiones. Eso implica piensa en las consecuencias antes de decidir. Por eso no es una reacción, por eso tiene que tomarse un tantito de tiempo en esas circunstancias. En armonía. En armonía, ¿qué quiere decir? Que todos funcionemos más o menos parecido. En las organizaciones les gusta hablar de la familia, pero muchas veces ustedes hablan de la familia como un pretexto. No hay un lugar donde se pelee más que en la familia. O no me digan que cuando uno a veces piensa en familia, no está la tía aburrida, harta. Ya la tengo en la cabeza. ¿Sí? La tía loca también. La esposa del primo que uno, también la tengo en la cabeza, la esposa del primo que uno no se aguanta. ¿Sí? O sea, yo no sé si ustedes son una familia o no. Yo preferiría hablar de una comunidad donde no todos tenemos que ser iguales y donde no nos tenemos que querer además. Hay de todo, por si acaso. Luego, no es que nos tengamos que querer, pero el hecho de que no te quieran, ya te quiero. No quiere decir que yo no tenga que vivir o que no tenga la posibilidad de vivir en armonía contigo. Y que te salude, así me caigas como un zapato. Pero también hay maneras de saludar, ¿cierto? Porque uno puede decir buenos días. Y si le pega, tal vez el otro le da menos molestia. No, yo te saludo, puede que no te diga hola linda, ¿cómo estás? Porque no me caes bien, pero te digo buenos días, ¿cómo estás? Y ahí está mi mínimo. Hay quienes hablan de la ética de los mínimos y la ética de los máximos. Pues cuando menos llega el mínimo y ya después mira a ver cómo sube, cuál es su mínimo. Construimos sostenibilidad. Hay quienes dicen que la ética nos ayuda a que las empresas sean sostenibles. Y lo que se ha venido viendo, y pues sí que lo corroboramos estas semanas cuando vimos todo el problema de Interbolsa, es que las que no son éticas y quienes no se comportan de manera ética llevan a sus empresas a la catástrofe y con ellas a un montón de personas. ¿Sí? Entonces, sostenibles en el tiempo, que puedan mantenernos, que podamos tener esos recursos a lo largo del tiempo, porque tienen que ver con el cuidado. Queremos construir confianza, queremos construir un ambiente donde yo sé de alguna manera cuál va a ser tu comportamiento, donde yo pueda preverlo. Eso es lo que tiene que ver con la confianza. La desconfianza tiene que ver con que tú y yo pactamos algo y tú me lo estás incumpliendo. Y ahí es donde viene el asunto de la puntualidad. Si tú y yo pactamos algo, y yo te digo cuando entres, mira, el pacto es este, y tú me dices sí, y tú lo empiezas a incumplir, eso te empieza a generar desconfianza. Pero es que yo no, sí, pero eso es un desconfianza. Si tú no caminas a pago, no es que está casada con Yamil. No, pero también puede ser Marta está casada con Yamila. Es un nombre alto. Marta está casada con Yamil. ¿Listo? Y Marta maneja mis seguros. Todos mis seguros los maneja Marta. Y Marta tiene mi tarjeta, mi número de tarjeta de crédito con la clave de seguridad. ¿Okay? Marta tiene el poder. Marta le es infiel a su marido con otra persona. No, yo no sé por qué. Y yo me entero. ¿Qué hago con mis seguros? ¿Y qué hago con mi número de tarjeta?
No. El número de teléfono. ¿Por qué? ¿Por qué no? No, porque yo pues se perdió la confianza de pareja, ¿no? Porque no van a trabajar. Claro que sí se perdió la Que tiene que ver una cosa con la otra. Que le juró amor eterno. A mí no me ha jurado que me cuida la tarjeta de crédito. No, ¿qué tal si fuera así? Supongamos que Yamil le pega mal en otra circunstancia. Yamil maltrata a su pareja. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Entonces, mijo, yo sé que usted fresco en la oficina, pero allá le va a dar el amor que no va a dar. Oscuridad de la casa, luz de la Esos son los dilemas. A veces uno dice lo que la persona haga en su casa no tiene que ver con su comportamiento en otro ámbito, pero es que el personaje es el mismo. El personaje es el mismo. Lo que yo haga en mi tiempo libre es cosa mía. Si yo le pego o no le pego a mi marido, eso es problema mío. Y entonces a mí, ¿quién me garantiza que usted no va a agarrar un día a mechonear a su compañerita de trabajo porque algo le cayó gordo? Esos son los dilemas. Entonces, ¿puedo yo confiar en el otro? Bueno, yo todavía estoy en el dilema. Justicia. ¿Puedo yo tomar buenas decisiones? Es decir, decisiones que se sostengan en el tiempo. ¿Le han dado alguna vez plata a un chiquito en la calle? ¿Se la darían al adolescente? ¿Por qué se lo dan? Que trabaje. El adolescente que trabaje y el chiquito. Pobrecito. Entonces ahí la decisión no me aguanta el paso del tiempo. Porque qué tal que es el mismo niño. Entonces yo se la doy hoy. ¿A qué lo acostumbro? A pedir. Yo se lo doy. Lo acostumbro a pedir. Y 5 años más tarde lo va a hacer y dice, no me trabaja. ¿Pero quién le doy la plata? Tiene que crecer. Tiene que crecer, educarse. Si se muere de hambre, pues no darle si la vida de qué. Transparencia. Construyo yo transparencia. Es decir, no tener agenda pública. Es decir, que mi intención sea clara, sea buena, que mi intención esté sobre el papel, con prudencia, claro, pero sobre el papel o sobre la mesa. Y por último, construyo compromiso. Compromiso que quiere decir que entre tú y yo llegamos a un acuerdo, no porque hay una norma. Los códigos son muy importantes, pero son importantes cuando surgen, como tengo entendido que ustedes lo construyeron, en construcción. ¿Cierto? Porque estamos de acuerdo con eso que dice allí, porque lo podemos discutir, no porque desde arriba o desde abajo nos dicen, no, esto es lo que le toca. Para cerrar, los dejo entonces con esta frase. Dice, no hay forma adecuada de hacer algo inadecuado. El problema es que decidamos que es inadecuado y eso nos toca decidirlo. A ver, resaltar que ya ibas a meter la mano, pero lo de la bolsa. A ustedes muchísimas gracias por estas pero no se puede vamos a hacer Vamos a hacer de nuevo el ejercicio. El ejercicio que perdimos. ya ahorita Doctora en psicología. Muchas gracias.
Señora, queremos agradecer a las personas que participaron en la encuesta que se realizó la semana pasada para hacer la selección de las imágenes que se asociaran a los valores, nuestros 4 valores. Que queremos presentar esa selección y esos ganadores, esas imágenes ganadoras. ¡Ay, qué bonito! Yo voté por la hormiga. Parecido. ¿Qué la invitación? La invitación es buscar esas conductas asociadas que están en esta página web y en los comentarios para ir relacionando por qué esa abeja, o si somos nosotros esa abeja que está relacionada con el celular. El segundo, la integridad. La integridad. El tercero, La liderazgo, representar la liderazgo. y el cuarto, Ay, sí, esa me pasó. Yo voté por Santander. quienes identificaron con felicitaciones, pues unirnos a las nuevas imágenes y hasta por ellos que hay venido. Vamos a hacer la rifa de una muy linda maleta para esta charla. Le vamos a pedir el favor a Cecilia que nos diga un número para tomarlo de la lista de las personas que firmaron la lista de asistencia. Hay 2 listas. ¡Ay, yo no la firmé! Y la otra termina en el número 25. Entonces continuamos. Yo. Vaya, que la firmó. Hay personas que no firmaron. Sí, vaya, hombre, se dale que yo tampoco la firmé. Pero ya. Ay, yo me Pero esto viene con